Porque si vos haces un esquema de engorde tradicional con un mínimo de 10% de fibra, que nunca es 10%, la eficiencia de conversión de la dieta baja. Como acá vos no usás nada de fibra, todo lo que le das al animal lo va a convertir. Y los estudios que hay hechos, o por lo menos que están publicados en revistas medianamente serias, hablan de índices de conversión en animales adultos, ¿no? De aproximadamente 6,2 kilos de alimento a 1 kilo de carne. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo podcast de Carnecast. Bueno, mi nombre es Guillermo Coco Mattioli y como anfitrión para mí es un gusto enorme recibir un amigo. En este caso se trata del doctor Sebastián Pico. Eh, Podría presentarse, pero los conocemos tanto que me animo a, en pocas palabras, contarles que, digo, para no forzar su humildad, pero la verdad es que el doctor Pico es veterinario, es doctor en veterinaria, es responsable de el área no solo de la cátedra, sino ahora de un área en desarrollo en nutrición animal en la Facultad Veterinaria de La Plata y en Argentina. Tiene la extraña capacidad de encontrar ese equilibrio entre ser un investigador de CONICET y ser un reconocido asesor en nutrición animal con muchísima práctica. Entonces, bueno, con este preámbulo, espero haya sido suficiente, Seba. Te doy la bienvenida. ¿Cómo andas? Bueno, muchas gracias. Una sola aclaración, que ya no soy investigador de CONICET, ¿En cuánto hace 15 minutos largaste? 2 meses, pero bueno, quería dejarlo. ¿No? ¿Cuándo dejaste de ser investigador, che? Y 2 o 3 meses hará que presenté la renuncia. Bien, y entiendo que eso viene un poco a cuento o apoyando un poquito más lo de ir a buscar algo más aplicado, más de asesoramiento y de soluciones concretas. ¿O por qué un investigador de CONICET decide, bueno, largo la academia y me meto en asesoramiento? Sí, en realidad obedece a una necesidad mixta, pero una de las razones es esa, la otra es, digamos, después de varios años de estar inserto en la investigación, la necesidad de lograr una forma de transferencia de la información un poquitito más fluida, ya que, o sea, no es que me oponga, pero los canales de transmisión de la información del CONICET son medios rígidos y por lo menos en el área en la que nosotros nos trabajamos, donde los desarrollos y los conocimientos tienen muchísima influencia de las cuestiones locales y de las características propias de nuestros sistemas. Nada, preferí dedicarme más tanto a lo que es la universidad como a los asesoramientos, digamos. Bien, te llevé a propósito a esa respuesta porque la verdad que varias veces nos tocó charlar o sí, explicar, dar clases sobre fisiología digestiva y metabólica o las bases de la nutrición y la verdad es que siempre hablábamos del equilibrio entre los componentes de la dieta. Entonces, debo reconocer que cuando te escuchaba hablar de que andabas muy bien con una dieta, entiendo que en animales de confinamiento, dietas sin fibra, siempre quedó eso de decir, che, ¿por qué no charlamos un rato y me contás eh, realmente cómo viene la mano con eso de armar una dieta sin fibra? ¿Qué implica? ¿Cómo yo lo puedo entender? Y dentro de qué contexto termina resultando lógico cuando toda la vida dijimos, mira, estamos dándole de comer a un rumiante, no podríamos esquivar el alimento natural que es la fibra. Contame un poco, Seba, ¿cómo viene la mano con esto? Sí, a ver, el tema, la primera acotación en relación al tema de las dietas sin fibra, bueno, lo primero es que ya hace muchísimos años que lo hacemos, ¿no? En realidad, por lo menos yo tengo experiencia en alimentación sin fibra de más de 15 años. Es más, alimentación sin fibra sin acostumbramiento, lo cual
digamos, no es el método que más me convence, pero que realmente se aplica y que en el 99% de los casos sale bien. Estamos hablando de la compra de un ternero, ingreso a confinamiento y a partir de ese momento, sin adaptación, estás ensayando un modelo, Claro. ya no ensayando, en 15 años, digamos, no es un ensayo. No, claro. Ese era el modelo original. Hoy en la actualidad se está haciendo se está utilizando la alimentación sin fibra, incluso hasta en categorías de recría. Por ejemplo, en las recrías de tambo, Ajá. trabajando con básicamente alimentos concentrados y grano de maíz entero. Ahora, también la idea que está popularizada o generalizada es que la alimentación sin fibra es grano de maíz y un concentrado, ¿no? Grano de maíz entero y un concentrado. Y la realidad es que en la práctica puede ser grano de maíz, puede ser grano de cebada y puede ser alimento balanceado, completo. O sea que en realidad es un sistema bastante flexible, es muy para las características o la idiosincrasia del productor argentino. ¿En qué sentido, Seba? Claro, es un sistema que a vos te permite trabajar con poca mano de obra, con poca supervisión, con índices de eficiencia lo suficientemente razonables como para justificar su implementación y que en líneas generales andan muy bien, son más seguros que los esquemas tradicionales de alimentación con alimento balanceado en un esquema tradicional, digamos, ¿no? Sé que suena medio raro, acabo de decir que lo hacemos incluso con alimento balanceado, pero el punto de la implementación de esos sistemas básicamente es la calidad del sistema que uno quiere implementar. ¿Sí? Por supuesto, no es un sistema para gente sin coraje, digamos, ¿no? Porque cuando los animales se dan vuelta en grandes cantidades. O sea, cuando sale mal, sale mal. A eso me refiero. Pero normalmente no sale mal. Y los índices de mortandad suelen ser muy bajitos y los índices de conversión son muy aceptables. Y eso tiene toda una explicación fisiológica. A ver, ayúdanos ahí, ayúdanos, porque nos preocupa la adaptación. En realidad, cuando uno piensa en el sistema más común o más clásico, que es el de la suplementación, la utilización del maíz en su formato grano entero, con un concentrado, o sea, el concentrado aporta la base proteica y el ionóforo y los minerales y vitaminas, y el maíz aporta básicamente un montón de almidón, aproximadamente 64% del maíz es almidón, o sea que es una pequeña bombita de almidón, ¿no? La propia estructura del grano, esa cobertura vítrea que tiene el grano de maíz, dificulta la rápida degradación y a su vez la propia estructura del endosperma del maíz también dificulta la acción de los microorganismos. Entonces el resultado es un animal que trabaja con un pH ruminal de 6 y pico, o sea, un 6 alto, no un 6 bajo o un 5 alto, y es un animal que además recibe grandes cantidades de almidón a nivel, o sea, intacto, grandes cantidades intactas de almidón que llegan al estómago, al ahomazo y al intestino. Por lo tanto, son animales que reciben glucosa directa. Entonces, la pérdida de eficiencia del sistema por alta tasa de pasaje del maíz se compensa por la utilización directa de glucosa como fuente de energía. Perfecto. ¿Sí? Entonces, el resultado, insisto, no es que vamos a tener la mejor conversión alimenticia. Y también es cierto que a medida que los animales crecen, la tasa de pasaje de maíz aumenta considerablemente. Pero la practicidad del sistema y la seguridad del sistema ha hecho que su difusión ya no solo sea exclusiva para engordar novillos livianos, sino que en este momento hasta en vaca se usa, ¿sí? Engorda de vaca vieja. No, y me quedo pensando que entonces fue una gran suerte el tipo de grano de maíz que tenemos en Argentina. Digo, un grano tan duro con tanto endosperma córneo y que en definitiva es lo que, a ver, como profe de fisio, Seba, siempre tratando de explicar algo, digo,
Suena raro meterle maíz puro, ¿no? Y siempre peleándole un poquito el pH ruminal. El que nombrás arriba de 6 es fantástico. Pero claro, entiendo ahora que lo estás recostando sobre la degradación del endosperma córneo como principal componente. Y ahí, claro, un grano de maíz bien, bien duro, digamos. Bien, bien duro. Claro. Sí, Típico de exportación. pero ojo porque así como lo haces con maíz, lo haces con cebada. ¿Y ahí cómo va? Yo de golpe me tengo una oportunidad como productor de cebada y no de maíz. Ahí Sebastián Pico como asesor, ¿qué dice? Y yo le digo que compre maíz, pero al margen de eso, en realidad, ¿en qué circunstancias va a usar cebada? Eso yo, por mis orígenes, que son del sur de la provincia de Buenos Aires, estoy muy familiarizado con productores que trabajan con cebada. Es típico de las zonas donde el maíz no es el grano natural, y en realidad el problema de la cebada es, o sea, manejada adecuadamente, tiene, no te voy a decir los mismos márgenes de seguridad que el grano de maíz. Lo que no puede hacer la cebada es aportar la misma cantidad de almidón que el grano de maíz. Por lo tanto, los animales en las fases iniciales de crecimiento van bastante bien, pero cuando llega el momento de la cobertura grasa, de la terminación del animal, comen cantidades abismales de alimento y nunca logran terminarse, digamos, ¿no? Entonces eso es, termina siendo un problema, porque además, eh, a medida que los animales aumentan de edad, la tasa de pasaje hace que la evidencia en el bosteo de los animales indique cantidades crecientes de grano y vos vas a los corrales y ves los corrales y parece que el grano realmente estuviera pasando de largo. Pero no es así porque, Entiendo que es la cobertura más que el contenido del almidón. claro. Sí, sí, incluso años atrás, yo lo he discutido mucho, varios años atrás, con otro colega en común, amigo en común, que es Alejandro Relling. Y él siempre mencionaba un estudio muy interesante que había hecho un becario, no recuerdo si era de él o era de Steve Lerch, que se había tomado el trabajo de separar de la bosta de los animales los granos de maíz y pesarlos, y los fragmentos de maíz, o sea, hacían pruebas comparativas entre un animal que consume maíz con grano entero y maíz molido, y cuando separaba las partículas de maíz y las pesaba, la diferencia entre el grano entero y el maíz era del 2%. Y la conclusión es muy simple, claro, en el caso del maíz partido no lo ves, en el caso del maíz molido no lo ves en la bosta, pero está, ¿sí? Eh, entonces, hoy sabemos que puede ser mucho mayor la diferencia en algunas circunstancias, pero insisto, las ventajas competitivas hacen que sea un sistema siempre para tenerlo presente. Cuando vas a la práctica, Seba, el punto es lo que te ahorras en mano de obra, lo que te ahorras en volumen de comida, en distribución de esa comida. Mira, en realidad el principal beneficio es que normalmente quien usa este esquema tiene el maíz en el campo, o sea, es maíz de propia producción. También lo puedes hacer comprándolo, pero si vos tenés ese insumo, lo único que tenés que hacer es mezclarlo con un concentrado proteico. Eh, o sea, se simplifica mucho. Lo que pasa es que son varias aristas, y una de ellas es la económica. Viste que lamentablemente muchas veces en los sistemas argentinos, si yo tengo el maíz no tiene costo o no figura en el costo, ¿sí? O sea, el costo que importa es el que vos realmente tenés que pagar, no el costo de oportunidad ni nada por el estilo. Pero en definitiva, si vos tenés el maíz en el campo, lo usás y no dependés de un proveedor. Eso por un lado. Después, en cuanto a los volúmenes de consumo, los índices de conversión son bastante similares a los esquemas tradicionales. ¿Por qué? Porque si vos haces un esquema de engorde tradicional con un mínimo de 10% de fibra, que nunca es 10%, la eficiencia de conversión de la dieta baja. Como acá vos no usás nada de fibra, todo lo que le das al animal lo va a convertir. Y los estudios que hay hechos, o por lo menos que están publicados en revistas medianamente serias, hablan de índices de conversión en animales adultos, ¿no? De aproximadamente 6,2 kilos de alimento a 1 kilo de carne. O sea que son índices de conversión casi iguales a los que se obtiene con el mejor esquema de alimentación, con balanceado o incluso con maíz procesado. En Estados Unidos se usa mucho esto de inflar el grano o de hacerle algún tipo de tratamiento
expansivo, y en esos esquemas, qué sé yo, consiguen 5,9, 6, y en estos casos estamos hablando de 6,2. Pero estamos hablando de un novillo de 300 kilos. En un animal de ciento y pico de kilos, la conversión es 3,5, 4:1. O sea, un animal que ha salido de la transición ruminal y está en pleno crecimiento, los índices de conversión son muy buenos. Wow, Seba, pero bueno, entonces, plantados ahí, hay como dos grandes dudas que me surgen. Por un lado, digamos, lo que es la adaptación y por el otro lado, el riesgo el riesgo de alterar la relación calcio-fósforo, ¿no? Se me dice, mira, es muy práctico para quien tiene el maíz. Sí, genial, lo tiene siempre el maíz. Ahora sí, por practicidad de uso y porque el maíz lo tiene en todo el campo, lo que tiene que él traer, que es la parte de, digamos, del proteico con el calcio, llega a errar ahí, el riesgo de un desbalance, imagino una recría, por ejemplo, en un tambo, puede ser un lío grande, ¿no? O sea, ¿cómo te aseguras de que no te hagan eso? Bueno, y después charlamos un poquito de la adaptación. Eso que dijiste al principio de si no es un desastre está bueno, bueno, a ver cómo ampliarlo un poquito, porque ¿cuál es el riesgo de desastre? No, a ver, el tema, cuando los concentrados, la primera parte de tu pregunta, los concentrados, básicamente se trabaja con dos tipos de concentrados, al 10 o al 20%. Dentro de ese 10%, vos tenés cantidad suficiente de proteína como para cuando lo mezclás con el maíz, terminar teniendo una ración del orden del 12% de proteína bruta. O sea, si trabajás al 20, estás trabajando con una ración que tiene aproximadamente 30% de proteína, 28% de proteína, y si trabajas al 10, estás trabajando con un concentrado que tiene 36, 37, 38% de proteína. Adentro de eso tenés una dosis de monensina, que en el caso de ser una de monensina o del dionóforo que sea, pero en el caso de que uses monensina, si es el concentrado al 20, tenés 5 veces la dosis, y si es un concentrado al 10, tenés 10 veces la dosis. ¿Sí? Eso ya te va dando una pauta que cuando vos haces estos esquemas, uno de los puntos centrales es la calidad del trabajo que vos hagas con ese alimento, porque el mezclado del alimento pasa a ser una parte crucial. Por una simple razón, vos imaginate que si vos lo mezclás medianamente mal, cuando estás usando un concentrado al 10%, un kilo de un concentrado al 10% tiene 300 miligramos de molensina. Si en un lugar del comedero te queda el 9% y en otro al 11%, el que come del lado que está al 9% come 27 miligramos de molensina por kilo. Y el que come del otro lado come 33, hasta ahí no pasa nada. Pero si te queda al 8 y al 12, el que come del lado del 8 come 24 miligramos de molensina y es una dosis que no es efectiva. ¿Sí? Entonces, esos son, digamos, pequeños detalles. Ahora, después ahí está toda la suplementación mineral y vitamínica. Nunca se llega a la suplementación macromineral 100% adecuada, porque la cantidad de macrominerales que tendrías que poner 10 veces, por ejemplo, en un concentrado del 10%, que es 10 veces la cantidad normal, hace que sea imposible industrializarlo. Entonces trabaja con cantidades menores. ¿Por qué el sistema igual funciona? Porque los periodos de encierro son cortos. Entonces, en el momento en que se debería empezar a ver el desbalance, vos ya te lo sacaste al animal. Ah, Seba, y cuando es una recría, Y cuando es una recría, no trabajás al 10% ni al 20%, trabajás al 40%. Entonces ahí tenés mucho más margen de acción porque tenés capacidad de acomodar realmente la parte macromineral. perfecto. Che, y contame un poco, ¿qué pasa con la adaptación? Porque desde el punto de vista teórico, acá el gran desafío, ni siquiera, no dudaba mucho de los índices de conversión que me contás, que son re buenos, pero lo que sí me asusta es la adaptación, digamos, al menos por todo lo que siempre pregonamos, ¿no? Mira, la realidad es que, o sea, yo normalmente evito la no adaptación, pero se hace y la he hecho. Y digamos, el principio de todo proceso de adaptación, independientemente de si use o no use fibra, es siempre el mismo. Antes de que el animal acceda a un comedero, come a discreción fibra lo más
precaria que sea posible. Es decir, vos lo llenás al animal de fibra. Recién en ese momento el animal puede entrar en contacto con el alimento. Y cuando entra en esas condiciones, lo hace básicamente por una cuestión, no te la voy a explicar a vos, del mecanismo de regulación del consumo, pero básicamente con el rumen lleno de fibra, el animal come poco. Como la tasa de pasaje de estos elementos del grano de maíz es muy alta y parte del almidón pasa directo, por esto que yo te decía que los pH ruminales nunca van a caer mucho, obviamente no lo puedes hacer con maíz partido, con maíz, ni hablar con maíz molido, ¿sí? Lo llegas a hacer en esas condiciones y matás a todos los animales seguro. Pero en esas condiciones, digamos, vos tenés algo de muy baja digestibilidad en el rumen y tenés un grano de maíz con un rumen además que va a estar con una motilidad moderada aumentada. O sea que en definitiva no va a pasar nada, básicamente. Ahora, no es para cualquiera. O sea, exige que el nutricionista que haga la recomendación haga una evaluación, no solo del manejo de los animales y de las instalaciones, sino del perfil psicológico del dueño. Vos te vas a reír de lo que te estoy diciendo, pero la cuestión es que si vos detectás algún nivel de preocupación en el productor, metele una adaptación convencional, porque se va a morir de un infarto esa persona. Porque yo lo he visto, gente que tiene miedo de ir al campo todas las mañanas por si tiene la mitad de los animales muertos. O sea, vos imaginate que el esquema del que estamos hablando es una Ferrari en un autódromo, ¿sí? Y muchas veces vos estás poniendo la Ferrari en un camino de tierra. Y, y entonces, a partir de, digamos, a partir de ahí, ¿cómo lo preparas a ese productor? Obviamente hay que ir, que vaya, que se envalentone y vaya, pero de cualquier modo él simplemente va a mirar, digamos, seríamos nosotros un poco los responsables de que no le vaya mal. Supongo que sí, obviamente siempre una lectura de bosta, pero el riesgo de andar sin fibra ya es un poco más que la calidad de bosta, ¿no? Es directamente una acidosis ruminal, digamos, media aguda. Sí, mira, en realidad el punto central se me vino, mientras hablábamos esto, se me vino a la cabeza el plan B, el viejo plan B de dejar el auto en marcha, digamos, ¿no? Eh, pero, eh, pero en realidad eh, hay un problema muy serio que en estos últimos años ha sido recurrente, que es la falta de pasto. Y eso ha hecho que los rollos o el heno en general sea costosísimo, tan costoso que a veces supera con creces el valor de un alimento balanceado. Entonces, la mitad de la batalla está ganada. El productor ya sabe que conseguir fibra para un engorde es algo complicado y algo costoso. Entonces, en ese sentido se ha solucionado mucho. La otra cuestión ya es de índole estrictamente profesional y es el consejo que vos tenés que dar. O sea, vos tenés que, cuando vos te parás ante un productor, tenés que hacer una evaluación del sistema. Y si la evaluación del sistema te dice que el sistema es compatible, decís sí, hacelo. Pero si no, tenés que ser claro y decir no lo hagas. Porque, insisto, vos vas en una Ferrari a 300 km por hora. No hay margen de error. De los sistemas es el sistema en el cual más a fondo vas, para decirlo de alguna manera. Si se ve de manera práctica, vos llegaste a un campo y ¿qué mirás? ¿Qué evaluás para hacer ese diagnóstico? Guarda porque yo creo que ahí es donde están esos secretitos que da la experiencia. Bueno, a ver, si estos sistemas son especiales para comer autoconsumo, ¿sí? Porque, o sea, vos dejás el alimento, ya tenés el alimento en el corral. Entonces, ¿qué detalles mirás? Bueno, como los básicos de cualquier encierre. Primero, que no haya barro en el corral. Segundo, la carga animal. O sea, si vos te das cuenta que hay más de un animal por cada 20 metros cuadrados, ojo, porque ya está sobrecargado el corral. Tercero, las bebidas. O sea, pero no solo la bebida es decir que la bebida esté limpia y tenga agua, sino charlar con la gente y cerciorarte que no haya episodios en los cuales se quedan sin agua. Porque vos podés ver una bebida impecable, pero si depende de una bomba que depende de corriente, o sea, lo siguiente que tenés que averiguar es si se corta la luz, ¿no?
Y después son detalles mucho más simples, pero que tienen que ver con, por ejemplo, con la limpieza del plato. Si vos ves en un comedor autoconsumo, ves que hay bocas tapadas, porque la parte, el concentrado, cuando entra en contacto con la saliva del animal, se empieza a desgranar y empieza a formar una especie de costra dentro del plato. Eso tapa las bocas. Entonces, es muy común que el episodio ocurra con los comederos llenos. Vos decís, los animales comieron con hambre, pero el comedero estaba lleno, claro. El comedero estaba lleno, pero la comida no bajaba. Entonces fue el encargado, limpió el plato, bajó la comida de golpe y los animales. Entonces, el mantenimiento del comedero, la disposición de, de ese comedero en un lugar estratégico del corral, la caída permanente del alimento son fundamentales. Y si no tenés un autoconsumo, el sistema de racionamiento, pero a comedero lleno. Nunca racionamiento por consumo voluntario en función del peso vivo. ¿Viste esto que se dice, le vamos a estimar un 3% del peso vivo, un 2,5% del peso vivo? No, tiene que ser a comedero lleno. O sea, nunca poner una cantidad determinada, siempre mantener el comedero lleno. Claro, esquivar el hambre, digamos. No hay hambre nunca. Claro, en esas condiciones es casi como un autoconsumo, el comedero lineal. ¿Viste? Y después respetar las cosas básicas, los 40 centímetros por animal, los 60, 80, 100 litros de garantía para cada animal de agua, y sobre todo chequear la capacidad del personal. Eh, Porque si el personal no está en condiciones de entender directivas básicas, entonces le tenés que decir que ese no es el esquema. ¿Cómo les, o sea, y esto es re frecuente, es decir, bueno, vamos a mezclar el concentrador con el maíz. Bueno, ¿cómo lo vas a mezclar? Con 2 chimangos. Ponele que lo hagas bien. ¿Cómo lo vas a controlar? Entonces, tenés que empezar a generar sistemas de control, que yo creo que es una pavada, porque vos agarrás, empezás a separar lo negro de lo rojo, lo pesás por separado y ves más o menos, lo haces varias veces y tenés una idea de si mezclaste bien, pero para eso tenés que tener una persona que entienda los números básicos, por más básicos que sean, ¿no? Y nada, ya te digo, si vos no detectás una estructura en el establecimiento adecuada para un esquema de estas características, el consejo tiene que decir no lo hagas, usa fibra. Y vendrá otro y le dará el concentrado, o sea, vos pasarás de largo y vendrá otro y lo hará, pero el tema es que el riesgo cuando sale mal es muy alto, ¿sí? Y cuando sale bien es muy exitoso. Normalmente sale bien, insisto, ¿eh? Si no, no estaríamos laburando. No, no, está clarísimo. Está clarísimo. Lo que está muy claro también que es una receta y entonces quien la recibe, digamos, lo exigente en tu caso sería el diagnóstico acertado de quien lo va a usar. No tanto si el sistema sirve o no sirve, sino saber quién lo va a usar y si lo va a usar bien. Sí, exacto. Absolutamente claro. Che, Seba, y en todos estos embates por sacar la monencina, eh, obviamente que si vos me estás ofreciendo esto y simultáneamente alguien me dice que va a ver si le saca la monencina, sonaría feo, ¿no? ¿Qué, en tu experiencia, cuánto se ha avanzado con esto de decir, bueno, vamos a reemplazarlo porque han aparecido en el mercado 3 millones de alternativas, pero por una cuestión de costo, una cuestión de eficacia, se escucha en la calle diferentes opiniones. ¿Cuál es la tuya? Porque, digamos, en estos sistemas siempre fue importante, creo, la monencina, pero en estos sistemas, Mira, yo en primer lugar, yo creo que a la monencina nunca se la logró reemplazar. O sea, incluso en varios países cuya legislación prohibía el uso de ionóforo, están haciendo el camino inverso, ¿sí? Incluso en la Argentina hay dos episodios, uno es del año 2015 y otro es de este año, en el cual la normativa de SENASA eliminaba inicialmente el uso de todo antibiótico de los alimentos y después a los 2 meses salía la aclaratoria, como pasó este año también, diciendo no, todos los antibióticos menos los ionóforos. ¿Sí? Yo creo que, digamos, para nosotros sería un retroceso de 20 años sacar a los ionóforos, de 20 o 30 años.
No porque, o sea, yo no discuto si está bien o está mal, no estoy hablando de si son tóxicos o no son tóxicos, si dejan residuos o no dejan residuos. Yo lo que digo es que es una herramienta que hoy no tiene reemplazo. Y dentro de los ionóforos es una herramienta que tiene un escalafón. Arriba la molencina, después el lasalocid y después abajo todos los otros ionóforos. Sí, y estos intentos de... ¿Has tenido alguna experiencia con lo que son aceites esenciales o taninos o en definitiva diferentes reemplazos, pero que tienen al menos un modo de actuar diferente, ¿no? Sí, a ver, vos me conocés, yo soy terriblemente escéptico de todo aquello que tenga en la bibliografía 50% de resultados positivos y 50% de resultados negativos. Muchos de estos elementos tienen esa característica. Lo que yo observé a lo largo de los años es que cuando vos estudias los fundamentos teóricos de muchas de estas herramientas, como los aceites esenciales, los taninos y tantas otras cosas que han aparecido, el fundamento teórico es muy razonable. Por no decir, te convence. Ahora, cuando vas a la práctica, no es lo mismo. Y por lo menos en mi experiencia, los pocos... Ahora, mira, justo ahora estamos terminando un ensayo básicamente promovido por una persona con intereses así agroecológicos, digamos, con inclusión de taninos, todo, y se habla de resultados muy interesantes, pero son muestras muy chiquitas, muy poco representativos. Las veces que nosotros lo estudiamos de una manera medianamente seria, no nos fue lo suficientemente bien como para decir, dejo de usar la molencina, digamos, ¿no? Eh, yo por eso te digo, yo creo que hoy no tiene reemplazo. No sé en unos años, pero hoy todo lo que hay, pero además hay otro tema con los aceites esenciales y con los taninos. La estandarización de esos productos es terrible. Vos no vas a encontrar dos mezclas que sean iguales. Y no es porque lo estandarizaron de distinta manera, es simplemente porque es una extracción de aceites. Nosotros tenemos un colega en la facultad que estaba trabajando con esos aceites y se volvió loco. O sea, llegó a la conclusión de que no los podía estandarizar, ¿no? Supongo que algo parecido debe pasar en otros lugares y que tienen las mismas intenciones, ¿no? Y, en mi experiencia he conocido algunas empresas que han, no sé si desarrollado o comprado por ahí algunos de estos productos que son por ahí o prometen estabilidad, pero está transferido eso al costo, Claro. que la verdad que también es una cuestión esencial. Es de lo primero que empezamos a hablar, Seba, ¿no? De cuánto sale de un sistema. No, es lo único de lo que vas a hablar. Porque en definitiva, la discusión final es muy simple, si los números cierran o no cierran. Entonces, vos tenés una herramienta barata y estandarizada. Es casi una discusión similar a la de, y no quiero salirme de terreno, entrar en terreno polémico, pero es casi una discusión similar a la de los minerales orgánicos o inorgánicos. O sea, todos sabemos lo bueno y lo malo de cada uno, pero en definitiva lo que inclina la balanza es el costo de inclusión, en relación al efecto, obviamente, ¿no? Eh, entonces, ya te digo, yo creo que, digamos, en la medida que se acumule evidencia científica, probablemente den en la tecla con la herramienta. Yo creo que hoy todavía está borrosa la herramienta. Eh, Independientemente del marketing, porque el marketing es el marketing, pero creo yo todavía la veo borrosa. Y ojo, te aclaro que con los años me he vuelto mucho menos fundamentalista y entiendo que hay muchísimo estudio y muchísimo trabajo atrás de esos productos. El tema que la monencita es el santo grial, va a ser muy difícil su reemplazo, ¿no? Eh, Tal vez haya sido el último gran descubrimiento como molécula, ¿no? En nutrición animal. Es que en realidad, Coco, el reemplazo es muy simple de la monencina. Le metes un 20% de fibra a la ración y se acabaron los problemas. O sea, el tema es si vos aceptás esa pérdida de eficiencia. Pero no es que o sea, la molencina no es irreemplazable. ¿Qué pasa? Los países que la eliminaron no dejaron de ser competitivos. ¿Por qué? Porque pierden parte de la competitividad de la transformación del alimento en carne. Pero no es que no lo puedas eliminar. ¿Viste? Se va, nada, la corto acá, no te robo más tiempo. Eh, para quien escucha, ya me di el gusto de
como es de encontrar lo que buscaba, que era obligarte a charlar un poquito cortito y al pie. Los tipos que saben mucho dejan en pocas palabras conceptos muy claros. Era lo que te quería sacar en esta charla, Seba. Yo creo que quien tiene ganas como es de conocer un poquito más, ya le queda un panorama muchísimo más claro. Así que nada, habrá una próxima seguro. Por ahora te dejo un agradecimiento enorme, un abrazo grandote y bueno, mil gracias por haber estado acá, en serio. No, bueno, muchas gracias a ustedes.